Buenas a todos, estamos acá con Julio Vélez. Él es un periodista de anime, de cine, de videojuegos y de toda esta cultura geek que ya tiene más de 20 años de experiencia en esta industria. Actualmente es el editor en jefe de noticias en español en Crunchyroll y es alguien que tiene una trayectoria muy importante dentro de este ámbito y hoy nos va a contar un poco sobre su carrera y cómo llegó a donde está. Así que bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, Julio. Muchas gracias, Julián. Es un gusto saludarlos acá. Bueno, sé que llegan a toda América Latina y a más regiones Así es. españolas, así es que no digo, o digo como un amigo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es un gusto saludarlos a todos y bueno, gracias por el honor de ser de ser entrevistado por ustedes. Ni lo menciones, muchas gracias a vos. Vamos a empezar con una pregunta. Julio, yo sé que vos te definís como un geek y otaku antes de que fuera moda, que me parece una definición muy interesante. Te quería preguntar, ¿cómo sentís que evolucionó esta escena geek y otaku en comparación a cómo era hace 20 años, cuando el Internet estaba en sus primeros años, en sus comienzos? ¿Cómo fue cambiando y evolucionando eso? Fíjate que es muy interesante porque efectivamente es una generación en la que en América Latina no teníamos mucho acceso a muchas de las cosas que gozamos hoy en abundancia, sobre todo con la posibilidad de tenerlo legalmente, ¿verdad? Porque había una época en la que no había de otra, tenías que conseguir videos grabados de casas en Japón, había algunos negocios que tenían este servicio que no era, o no, por lo menos no lo considerábamos como piratería en sí en esos días, porque teníamos muy poco acceso a toda esa información. Por lo mismo es que así como actualmente se sigue manteniendo como una especie de nicho el término otaku, el término geek, y hasta uno se siente contento de que siga siendo así porque es un nicho muy especial, es muy diferente porque de alguna manera ya es una moda. Te voy a contar una anécdota que pocas veces he platicado, y es Sí. que en una Comic Con tuve la oportunidad, meses antes había yo entrevistado al director J. J. Abrams para la película de Star Trek, todavía no se metía en nada, en Star Wars ni nada. Y entonces ahí él había platicado que pues, aunque él era un Warsy de nacimiento, también otra de sus pasiones como buen geek era viaje a las estrellas, ¿no? Y que por lo tanto era un honor y todo. Más o menos al año siguiente me encontré con él en la Comic Con, pero porque estaba yo pasándome de una fiesta a la otra, y una fiesta era convirtieron un arcade de Flynn's Arcade porque estaba de moda la película de Tron, la estaban anunciando Ah, que sí. era así. Y entonces toda una esquina la convirtieron en Flynn's Arcade y ahí hubo una fiesta. Entonces yo estaba saliéndome de una para llegar a la otra, y en la contraesquina de las calles de San Diego me encontré a JJ que también estaba pasándose a otro lugar. Me emocioné mucho, luego les comparto la foto en Twitter, aunque la pueden buscar también en mi Facebook, pero se las voy a mandar a ustedes. Una Dale. foto que me tomé con él, yo con el uniforme del Capitán Kirk. Y a él se le quedó muy grabado eso porque nadie lo había hecho, y yo de entrevistador llegué mi atuendo de Capitán Kirk. Y entonces en la calle, un año después, me reconoció. Nos quedamos platicando rumbo a la fiesta, entramos un ratito a la de Flynn's Arcade y ahí estuvimos platicando. Y la anécdota es la siguiente, que él me decía eso, que él sufrió mucho bullying, le decían el geek, le aventaban malteadas como en esta serie de Glee y todo, y que estaba él sufriendo, pero que efectivamente usó la frase, no era una moda, ahora es una moda, ahora me admiran, ahora me piden que haga películas, me piden que haga trabajos. Dice, yo jamás de niño y de adolescente jamás pensé que lo que en ese momento era mi orgullo, pero mi orgullo personal y de un grupo muy reducido, ahora era algo que admiraba a la gente, ¿no? Entonces, sí ha sido un camino arduo, y entonces al contarte yo esta anécdota también les extiendo eso, ¿no? De que si ustedes se sienten como los que nos están escuchando, nos están viendo, ¿no? Si se sienten relegados porque les gusta el anime, ya, ay, eres el bicho raro, porque te gusta Star Wars, Star Trek, Doctor Who, cosas científicas, cosas de la tecnología, no es momento en esta historia, en esta parte de la historia del mundo para sentirse así. Va a haber gente que lo siga diciendo, pero es por ignorancia. Y entonces llegamos a estos aspectos con las grandes historias que nos cuentan en el anime, en los videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí viene esa frase. Ya, yo creo que me extendí un poquito en la explicación,
pero de ahí viene. No, no, está perfecto, creo que te explicaste muy bien. Y quería indagar un poco en lo que mencionaste, en lo que mencionamos antes, obviamente hubo diferencias en la evolución, no solo de cómo se ve socialmente esta cultura, sino también de lo tecnológico. Vos mencionaste el tema de conseguir VHS, cómo era conseguir este contenido. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron algunas de estas dificultades al comenzar tu carrera periodística especializado en este ámbito, en una época en la que el Internet y las redes sociales eran mucho menores a los que son ahora? ¿Cómo fue esas adversidades que tuviste que confrontar en ese momento? Fíjate que es muy interesante tu pregunta porque yo estaba ya visitando sets de cine y mesas redondas en diferentes partes del mundo, principalmente Estados Unidos, porque en la parte ya de la labor periodística ya de fondo, ya profesionalmente, fue en Atomics, la revista Atomics, que lamentablemente ya el impreso se extinguió hace tiempo y el sitio es muy lejano a lo que fue en su momento, ¿no? Yo estaba en la segunda fase, donde Oscar Noriega ya había salido del garage, donde empezó Limitex y se convirtió en Atomics, y ya se encontraban ahí en las calles de Donato Guerra, ahí en la Ciudad de México, por Reforma. Se había asociado con Jorge Alor, y empezó la revista como tal Atomics. De hecho, yo me uní, creo que en el número 7 del impreso. Lo interesante es que ya estaba el internet ahí. O sea, yo ya de la carrera, yo ya estaba ejerciendo, ya me encontraba en internet, pero definitivamente no había un WhatsApp. No, usábamos ICQ, por ejemplo, para Sí, comunicarnos entre nosotros con la parte, nosotros éramos la parte editorial, la otra era la parte de los diseñadores. Nos uníamos después de terminar el cierre editorial, nos conectábamos para jugar Quake 3 en uf, computadoras conectadas en red, no por internet. Y fue interesante porque fue como que esta evolución. Tantito antes, cuando seguía yo estudiando, sí estaba la parte donde era el módem y te conectabas. No, no buscabas la información en Google, vamos, ni siquiera en Yahoo, que fue el primer web crawler, sino que nos conectábamos, mi hermano y yo, a BBS, o sea, Bulletin Board Service, que fue lo primerito de Internet cuando se empezó a hacer global, pero seguía siendo de nicho. O sea, el Internet nos pertenecía, por así decirlo, a unos cuantos, a los locos que nos peleábamos con nuestros papás porque levantaban el teléfono y estabas en el módem y se oían los chilliditos y nos cortaban la llamada. Te tardabas en bajar una imagen de Ranma, te tardabas una hora en lo que se descargaba una imagen que ahorita descargas en milésimas de segundo. Aún así, era posible conseguir buenos materiales, te digo, era más bien la época del video. Todavía recuerdo porque como en Japón era más popular el beta que VHS, los videos que nos llegaban eran beta, ¿no? Entonces había que conseguir una casetera beta porque acá en Latinoamérica era más popular la VHS, o transferir de beta a VHS y de esa manera estar viendo nuestros contenidos geek. Con los videojuegos pues era una locura porque tenías que importar las consolas y conseguir los juegos a precios exorbitantes, ¿no? A veces tenía que saltar a Estados Unidos y por un término que no sé si este término sea conocido por todos en Latinoamérica, pero en México se le llama fayuca, o sea, cosas importadas pero en el mercado gris. claro. Solo así se podían conseguir en términos de videojuegos, ¿no? Entonces, sí fue una época donde la transición a lo que vivimos actualmente, pues definitivamente, créanme, fans del anime, los videojuegos y lo japonés, estamos en una época de oro. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, creo que todas esas adversidades demuestran que lograr haber armado una carrera tan larga y con todos estos problemas que tenía, o sea, yo ahora le digo problemas, pero en su momento era la norma, ¿no? Pero haber logrado formar una carrera a pesar de todas esas adversidades es admirable realmente. Y quería aprovechar que estuviste mencionando un poco los videojuegos. Ahora quería consultarte, aunque tu especialidad claramente ha sido, por gran parte de tu carrera, ha sido el anime y el manga y toda esa parte de este ámbito geek, también has tenido experiencia hablando sobre videojuegos, escribiendo sobre videojuegos, etcétera. Mi pregunta es si hay alguno de estos dos géneros de noticias que te guste más o que te parezca más fácil, el anime o los videojuegos. ¿Qué es lo que vos disfrutás más de reportar, de informar, de criticar, etcétera? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque para mí es un solo ente, o sea, es lo japonés. O sea, ni Sí, siquiera te voy a decir la cultura japonesa o la cultura pop japonesa porque
Creo que ese término está un poquito sobreexplotado y poco explicado al mismo tiempo. Para mí la pasión es todo lo japonés. O sea, yo empecé a tener contacto de niño con cosas como Astro Boy en blanco y negro, en canal, en Imevisión. O sea, al mismo tiempo me llegaba Astro Boy en blanco y negro, Cum Cum, más adelante Candy Candy, Remy, Heidi, pero al mismo tiempo empecé a tener contacto con videojuegos como Pong, o sea, lo primero de lo primero, ¿no? O sea, el vecino que tenía una máquina misteriosa con dos barritas que en la tele pegaban a una pelota, o sea, fue al mismo tiempo. Y aunque Pong no es japonés, de una manera más o menos rápida empezaron a llegar las cosas japonesas. O sea, llega Nintendo, que solo lo podías conseguir en Tepito, en el barrio más violento de la Ciudad de México, pero era donde vendían la fayuca, que ya les expliqué antes que era. Ahí llegó primero el Mario Bros, ahí llegó el Nintendo, llegó lo japonés, y el contacto era directamente con este tipo de cuestiones. En los arcades era más sencillo llegar a ver que llegaban títulos japoneses como el mismísimo Pac-Man, Galaga, títulos que venían de Japón directamente y que sí notabas una línea muy clara entre lo americano, porque ahí sí se notaba más la parte americana de la parte japonesa. Igualmente en la animación, me encantaban los Thundercats, me encantaba Ghostbusters, me encantaba todas estas caricaturas americanas, pero también llegaban las japonesas, ¿no? Entonces era como una cosa en donde yo empecé a notar la parte japonesa y decía yo, es que esto es una maravilla. Entonces fue a la par, fue creciendo. Atomics evidentemente era una revista de videojuegos, donde poco a poco Akira empezó a meter, porque pues, es súper fan de Akira, que lamentablemente falleció durante la pandemia, querido Oscar, Sí. pero él estaba igual, ¿no? O sea, él era todo lo japonés. Era y se fue a vivir un tiempo a Japón incluso, ¿no? Y estaba él en una desarrolladora de videojuegos, pero también veía cosas de anime. Era como una sola pasión, Japón. Y entonces ahorita, cuando empiezas a ver esta convergencia digital, tienes adaptaciones del anime al videojuego, del videojuego al anime, cosas paralelas, cosas que trascienden, o hasta cosas tan raras como Castlevania, que no existe un anime, sino una animación, porque aquí, perdón, que yo sí soy bien fastidioso en esto. Lo que está haciendo Netflix con Castlevania no es anime, es una animación occidental basada en videojuegos japoneses. Pero todo este tipo de cosas y de combinaciones y de cross y de colaboraciones vienen del mismo ser. Así es que la respuesta concreta es que las dos cosas por igual me encantan. O sea, puedo estar jugando un Silent Hill 100% japonés o entrevistando, ahorita ando por ahí preparando una entrevista con un desarrollador japonés, pero también la parte de los creativos del anime, ¿no? Y cuando tú te pones a hablar con ellos y los entrevistas y ves sus impresiones, es igual. O sea, la misma Sí. manera, la parte creativa donde ellos van creando el desarrollo de un videojuego, los sketches, los argumentos, los guiones, es muy similar a cuando están desarrollando un anime, ya sea un anime original o una adaptación. Entonces es muy bonito porque es así como que una parte donde te vas acostumbrando a que es un todo. Y si tu pasión es Japón, pues ahí está completo el paquete. Sí, sí, Julio, es muy cierto lo que decís. Yo creo que gran parte de las personas que nos van a estar viendo van a estar de acuerdo. Hoy en día es muy común que si alguien está metido en el mundo del anime, también está metido en los videojuegos y viceversa. Pero quería aprovechar que mencionaste un par de animes que fueron muy influyentes para vos. Era el momento en el que te quería preguntar cuál es tu anime favorito, o mejor dicho, aunque pueden ser lo mismo, el anime que te haya como despertado esta pasión por el ámbito. Yo sé que, y bueno, lo mencionaste recién, en tus redes hablas mucho de Akira, que te gusta mucho. También, bueno, mencionaste Astro Boy. Y bueno, quería preguntarte un poco cómo fue ese proceso en el que se te fue despertando esta pasión y ahora estás en donde estás ahora. Muchas gracias. Mira, fíjate que yo podría, lo platicaba con un amigo de Crunchyroll precisamente. Somos varios editores de diferentes partes del mundo, cada uno concentrado en un idioma. Y platicaba con uno de ellos, el José Sassi, que se encarga de todo el portugués. Eh, el asunto es que para mí no es un anime favorito, son varios pilares a lo Claro. largo de una línea de tiempo que han ido fortificando y han ido encauzando el amor por el anime. Si yo te hablara de niño, pues de niño te puedo hablar como decía, de Astro Boy, pero el primer Astro Boy es el de blanco y negro.
Te puedo hablar de La Princesa de los Mil Años, te puedo hablar de Galaxy Express 999, Yamato, pero una parte de esa parte infantil a la parte adolescente llega Robotech, que curiosamente a nosotros nos llega Robotech en Latinoamérica y después nos enteramos que es un Frankenstein que hizo ahí Karl Masek, que muchos geeks y muchos otakus lo odiaron mucho tiempo. Incluso recuerdo que había un término despectivo hacia él cuando todavía no había internet, pero despectivamente le decían el anticristo del anime porque trajo eso y que combinó tres y que pagó muy poco y la manera en la que lo hizo y que la historia horrible. Pero ya al trote del tiempo, al saber lo que hizo este hombre y todas las restricciones que tuvo y todos los monstruos de la animación americana que le pusieron obstáculos y que él se esforzó y los rompió, los rompió, los rompió y nos trajo Robotech, te das cuenta de que hizo algo maravilloso, porque cuando nos trajo Robotech, obviamente mi saga favorita era Macros, en realidad fue la manera de meternos de una forma, se me fue la palabra, eh, como cuando te metes en un barco y estás ahí de intruso, Claro. y resulta polizón. Ah, Polizón. Nos metió el anime como polizón metido en un barquito y cuando nos dimos cuenta ya teníamos el anime enfrente de nosotros. No sabíamos sí. ni siquiera que era anime, lo confundíamos con los Thundercats, lo confundíamos con He-Man y de repente, ¡zas! Resulta que es animación japonesa. Para mí eso supuso un antes y un después porque después consigo de forma ilegal, que era la única que se podía, no existe manera de decirlo, llega Macros, la película de Macros. Y entonces ahí es donde se me abre un mundo adolescente donde hay un triángulo amoroso, una gran historia, el inicio de las idol, batallas con mechas, o sea, varios géneros en un solo monstruo que ahí me marcaron un antes y un después. Sigue pasando el tiempo y llega Akira. Y Akira, como sabes, sigue siendo y siempre seguirá siendo una obra maestra y una vaca sagrada del anime en muchas géneros y en muchos ámbitos, porque es un hombre que unió varias marcas en Japón, que era algo que si ahorita está difícil, antes era prácticamente imposible. Consiguió presupuesto, que se unieran varios estudios a apoyarlo, terminar la animación, tener una historia muy diferente a la del manga, porque tenía una fecha límite para la película y él seguía desarrollando el manga. O sea, pasaron cosas maravillosas ahí y ahí de hecho me despertó el amor por el manga. Fue hasta Akira donde sucedió esto. Luego sigue pasando el tiempo, llega Dragon Ball, los Caballeros del Zodiaco que llegan a Latinoamérica de una manera también extraordinaria, que es una historia para hablar mucho tiempo y en una entrevista aparte. Eh, Tantos momentos cruciales en los que el anime te va dando cosas diferentes y en los cuales yo tengo una familia de favoritos. Ahorita el más reciente para mí, fíjate lo interesante, está por cumplir 25 años el anime de One Piece, pero Sí. yo me estoy encontrando con él apenas ahorita por diferentes circunstancias, pero en el momento en el que llega a mi vida, en este momento de mi carrera como padre, como esposo, me está marcando de una manera impresionante. Entonces, siempre va a haber algo así, y es lo que les quiero decir a todos los fans del anime. Si vas a tener un favorito, puedes decir ahorita, mi favorito absoluto de toda la vida es Attack on Titan. Oh, pero espérate, porque tal vez en 2025, 2026 llegue algo que te marque en otro momento de tu vida y en otro espacio y entonces vas teniendo como una arcadia, un pasillo con varios pilares en tu línea de tiempo, y todos esos son grandes, grandes historias del año. Sí, sí, definitivamente tenés razón. Esto también es algo que creo que mucha gente viendo se va a identificar. Yo también, por ejemplo, de toda la vida, uno de mis animes favoritos era JoJo's Bizarre Adventure. Y irónicamente, lo acabas de mencionar, hace unos años empecé a ver One Piece y ahora es uno de mis favoritos también. Y no me decidía cuál me gustaba más hasta que un día, como mencionaste vos, dije, son mis pilares. Son como los que me marcaron y me definieron. Y yo creo que todo otaku tiene sus pilares. Y otra cosa que mencionaste que yo creo que es muy importante para marcar en esta entrevista, yo siento que muchos otakus más jóvenes, para ellos la historia del anime es Astro Boy, Dragon Ball de los 80 y de ahí en adelante. Y muchos se pierden todos esos animes que mucha gente de otras generaciones tenía que ver con VHS, en la televisión cuando encontraran algún doblaje. Y siempre me gusta hablar de gente que haya estado viviendo la industria en ese momento para que nos cuenten de todas estas series
que tal vez hoy en día no resuenan tanto como otras. Seguramente con tu experiencia, Julián, te habrás dado cuenta que mucha gente joven es Dragon Ball en adelante y pierden un poco todo eso. No sé si querés contarnos un poco más de esa experiencia, de tus años creciendo antes de Dragon Ball y todo eso, porque siento que mucha gente se perdió de esa etapa del anime. Sí, fíjate que hay una cosa que sí entiendo y que tan lo han entendido los creativos japoneses que han hecho remakes. Uno con el que sigo teniendo sentimientos encontrados, solo el tiempo dirá si tuvieron la razón o es un gran error, es One Piece precisamente. El que Sí, todavía no termine, es cierto que ya es el último arco, es cierto que está por concluir la historia, pero siento que hasta cierto punto se precipitaron un poquito con la noticia porque es importante terminar un ciclo para pensar en comenzar otro. O sea, me queda sí, perfectamente claro que los primeros arcos de One Piece incluso es imagen letterbox, ¿no? O sea, no es widescreen, los muñecos, como decía mi abuelita, se sí. ven feos los muñecos, ¿no? Te voy a decir por qué dije los muñecos, porque eso me pasaba a mí y eso me llegaron a comentar mis hijos con Don Gato y su pandilla. Don Gato en mis recuerdos es la más maravillosa animación que vi yo de niño, un doblaje extraordinario, lo mejor. Yo tuve el honor de entrevistar a Jorge Arbizu, por ejemplo, que fue maravilloso porque yo le dije, es que eres la voz de mi infancia y estás aquí y estoy hablando contigo y bueno, pero en ese momento, si tú llegas y le enseñas a la generación actual, aunque se vea bonito y aunque lo hayan restaurado y les dices, mira, pon en HBO Max, pon Don Gato y su pandilla, a los 2 minutos se están cabeceando, dicen, ¿qué es esta porquería? Y no es una porquería, lo que pasa es que el salto en Sí, desarrollo, en animación, en procesos, en maquila o incluso en doblaje, porque el doblaje es totalmente diferente, era totalmente improvisado y sí. ahorita van by the book con lo que dicen, ¿no? Entonces, muchas veces las generaciones actuales dicen, no, pero yo cómo voy a ver Mazinger si se ve que salta de una parte a la otra y el doblaje está re feo, ni se oye, está desfasado, no dicen lo mismo que en japonés y además no tengo dónde verlo, porque Es obviamente verdad. muchos animes de antaño, pues no hay dónde verlo. Crunchyroll, hay muchos animes viejitos como Yamato, que sí se ven en Estados Unidos, pero no se ven en Latinoamérica. Y es por una cuestión de derechos, que es otro tema diferente. Pero eso hace que no se impidan a sí mismos el gusto de regresar. Yo creo que lo que podrían hacer es recordar que son grandes historias y recordar en qué momento fueron hechas. Entonces, si a ti te gusta el género mecha, búscale para atrás, busca la manera de verlo y ve Mazinger. Ve diferentes animes que son del género. Si te gusta el género de romance, también puedes irte por Candy Candy, etcétera. El asunto es que te vas haciendo de una cultura y de un conocimiento de cómo fue creciendo el género, cómo se fue nutriendo, cómo fue evolucionando y cómo fue que llegó a este momento, en donde a veces el exceso de títulos pasa lo mismo con los videojuegos. Yo podía tardar hasta medio año en ahorrar para un solo cartucho y ahorita salen 20 o 30 videojuegos en un solo mes y se pueden conseguir y la realidad es que a final de cuentas no los juegas o los acabas en Sí, Tetris y pierdes el aprecio en el desarrollo de todas esas cosas. Si tú retrocedes un poco y buscas esas joyas de especialistas, ¿verdad? Porque no todo es bueno, no todo el anime viejito es bueno, esa es la verdad, así como el moderno no todo es bueno. Pero si haces una selección que alguien que ya te diga, no, ¿sabes qué es que Heidi es esto y pasó esto en México y Carlos Amador hizo esto y esto con el doblaje, lo trajo, lo distribuyó legalmente? Y entonces dices, ah, sí, bueno, este especialista ya me dijo, este veterano del anime ya me dijo, lo buscas y lo ves, entonces ya se convierte para ti en un acervo que va a enriquecer el gusto que tienes por lo que ves actualmente. Entonces, sí hay manera, lamentablemente es difícil encontrar todos estos materiales y de forma legal, pues todavía es más complicado. sí, sí, por supuesto. Bueno, ahora te quería preguntar un poco, Julio, sobre Crunchyroll. Como vos has mencionado antes, hoy en día es mucho más fácil ver anime gracias a servicios de streaming. Y bueno, creo yo que Crunchyroll dentro de la cultura otaku es el más conocido, es uno de los pilares de la cultura del anime actual en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Y quería preguntarte un poco sobre tu experiencia trabajando en Crunchyroll. También quería hacer un poco hincapié en lo que contaste de que hay varios especialistas de distintos idiomas y cómo es relacionarse con gente de todo el mundo que comparte un amor por lo mismo, ¿no? Es muy bonito, es una familia.
son familias diferentes, ¿no? O sea, no voy a entrar en detalles en la estructura interna de Crunchyroll, pero sí se dan cuenta de lo que se ve para afuera, ¿no? O sea, si tú entras a Crunchyroll, la parte de noticias, te vas a dar cuenta abajo que puedes cambiar el idioma y hay varios idiomas. Y al cambiar el idioma te das cuenta de que hay staffs, ¿no? Obviamente, esa es una labor artesanal en la que no utilizamos un traductor automático, sino que somos especialistas en el anime alrededor del mundo con una trayectoria, con un conocimiento, pero sobre todo, ¿sabes qué? La pasión por el anime. Es lo que compartimos, la pasión. Entonces, mi colega de Alemania, que se llama Melanie, definitivamente no le gusta lo mismo que a mí, pero es la parte Claro. cultural y el gusto, pero compartimos el gusto por el anime, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ella adora Jujutsu Kaisen y a mí me encanta One Piece y no me gusta Jujutsu y a ella no le gusta One Piece o no le gusta Dragon Ball, pero la pasión por el anime es la misma. Entonces compartes eso y como un grupo editorial, la parte, ese globito editorial que nos dedicamos a las noticias, hacemos las entrevistas, checamos, localmente vemos el doblaje en Latinoamérica es una cosa, pero el doblaje en Arabia es otro, en la India. Entonces son cosas diferentes, pero sí tenemos una comunicación y una unidad por esa pasión por el anime. Obviamente hay diferentes departamentos, esto también es bastante obvio, el departamento de redes sociales, el de marketing, y lo que tienen ellos es muchísima experiencia y mucho amor también por la cultura japonesa, ¿no? Entonces, eso permite que haya una interacción muy amena, muy bonita y que podamos interactuar con ideas y cosas que a lo mejor no aplican localmente por el tipo de cultura, por el idioma, pero que sí como experiencia nos enriquece mucho unos a otros. Bueno, seguramente como sabrás, Julio, nosotros acá en Anmosuboy hemos organizado los Latin Anime Awards y menciono que lo sabrás porque estuviste involucrado, nos diste una mano con la entrega de premios del año pasado. Yo en ese momento todavía no estaba en la página, pero me estoy informando un poco. Queríamos preguntarte un poco cómo fue tu experiencia con los Latin Anime Awards y también si tenías alguna devolución o crítica constructiva de cómo podemos mejorar este tipo de proyectos como alguien que ya tiene mucha experiencia en el ámbito, ¿no? Muchas gracias. Pues he tenido la oportunidad de participar, creo que si se concreta, sería el tercer año, ya bueno, la premiación que viene. Estuve el año antepasado y el pasado, si mal no recuerdo, y muy bien. Siento que de un año al otro creció bastante, mejoraron muchas las partes de producción. La organización, por supuesto, se me ha hecho muy transparente, muy agradable. La manera en la que, gracias a la buena convocatoria que tienen ustedes por la gran cantidad de visitantes y lectores, permite que haya una diversidad en las opiniones. Yo les sugiero que sigan manteniéndose así. Tuve la fortuna de ser parte del jurado de los Anime Awards durante 4 años consecutivos. La razón por la que dejé de estar fue por dos razones. Una, porque dejé de estar en Cine Premier, que estuve ahí bastantes años trabajando, y por algunas circunstancias editoriales, fuera de mi control y de mi injerencia, pues dejé de trabajar ahí, básicamente porque tuvieron algunos problemas de presupuesto. Pero también dejé de estar de jurado en los Game Awards porque empecé a notar esa falta de transparencia. De repente ya se convirtió, no vas a decir que lo ven más que los Óscares, vamos, es un evento muy grande, hay mucho presupuesto, mucha organización, pero yo sentí que perdió la parte de la transparencia. Empezaron a meter a un Sí. par de medios en Latinoamérica que francamente, pues conozco a las gentes que están detrás y no les tengo nada de confianza, pero están de jurado, otras partes y otras regiones del mundo. Hay aspectos comerciales que también obviamente convienen ahí para ciertos premios. Y conforme se fue haciendo más grande el evento, empezó a perder transparencia. Entonces yo lo que me gustaría muchísimo es que sigan manteniendo esa misma transparencia, que siga siendo la gente la que diga qué me gustó, qué no me gustó, y que no esté casado el concepto es que, pues es que están nuestros cuates de Crunchyroll, pues hay que dárselo a su producción de ellos. No, no, pues es que Netflix le metió, pues que gane Scott Pilgrim. O sea, que sea la gente la que lo diga, ¿no? Si la gente dice fue Scott Pilgrim, bueno, pues a mí en lo personal te voy a decir una cosa, tuve oportunidad de conocer al creador, a O'Malley, en una Comic Con y todo. A mí no me gustó el anime de Netflix, pero por el tema de la historia, o sea, el anime se me hace maravilloso. Ana Managuchi estuve en un concierto de ellos, los entrevisté backstage, los quiero mucho a estos cuates porque son increíblemente inteligentes y
lograron estar musicalizando el anime de Scott Pilgrim, pero no me gustó lo que hicieron con la historia. Entonces, yo podré decirte, no, pues los estoy organizando, y tengo que no gane Scott Pilgrim porque a mí no me gustó lo que hizo Mali con la historia. No, si la gente le gustó, si la gente lo vio, si la gente votó, gana Scott Pilgrim y punto, o Frieren, o lo que sea, ¿no? Esa transparencia, ojalá la sigan teniendo y que siga siendo muy evidente para la gente, porque hasta para los patrocinadores, que lleguen a ser muchos, espero que así sea, va a ser un precedente y un índice de confiabilidad el que ustedes sigan siendo transparentes en ese aspecto. Y la difusión, pues, tratar de que llegue a más personas, llega a muchísimas porque tienen un público muy extenso, pero que ojalá haya manera de que llegue a quienes no conocen, incluso a los que no conocen el anime, ¿no? Que digan, oye, unos premios de animación japonesa. Ay, a ver, vamos a ver. Oye, ganó anime del año. Pues yo no veo anime, pero como ganó ahí lo voy a ver. Ese tipo Sí. de cosas, ¿no? Donde ya hasta abuelitos o niños chiquitos lleguen a ser tocados por este hobby tan hermoso, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y bueno, vamos a tener en cuenta de todos los consejos que nos das. Y bueno, ya que estamos hablando de consejos, eh, bueno, en los Crunchyroll Awards también son un referente para nosotros, cómo han estado organizados. Así que eso es algo que queríamos remarcar. Y ya que estamos hablando de consejos y de mensajes, queríamos preguntarte si tenías algún consejo para todos aquellos periodistas de anime, juegos, manga, etcétera que están con deseos de lanzar su propia carrera hoy en día. Más que nada, si basándote en tu trayectoria, si hubo algo específico de tu trayectoria que nos puedas marcar como consejo, qué hacer, qué no hacer. Similar a la pregunta anterior, pero más al ámbito general de la carrera periodística de esta especialización. Mira, las cosas han cambiado dramáticamente. Así es que dar una fórmula de lo que hice yo exactamente y garantizar que va a tener éxito sería mentir, porque hace 10 años, hace 15 años yo podría haberte dicho, no, sabes que es obligatorio la carrera. No estoy diciendo que no estudien, es importante tener una base y una base académica que te sustente en convertirte en una persona disciplinada, tener una buena redacción, comunicarte de la manera correcta, pero también es cierto que los medios han cambiado, ¿no? Y un fenómeno extraordinario en esto es Javier Ibarreche, por ejemplo. Javier Sí, Ibarreche tiene carrera, tiene estudios, vamos, es maestro de profesión, pero su capacidad de comunicarse, de transmitir lo que a él le gusta o lo que no le gusta, pues es algo que no aprendes en una escuela. Es algo que no te enseña Jacobo Saludowski, algo que no te enseña Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro. Es algo que tú vas desarrollando y que la hermosa capacidad de esta convergencia digital, de que puedas estar viendo diferentes medios, de que puedas estar interactuando con diferentes personas, no solamente en el idioma español, sino en todo el mundo, te permite una capacidad de desarrollo cuando quieres ser un comunicador muy diferente. Sí es importante que tengas las bases, sí es importante que estudies porque tienes que conocer la metodología del comunicador, precisamente para no convertirte en lo que en México llamamos un verdulero, ¿no? La nota amarilla, sí. hay un programa muy desagradable que se llama Ventaneando, el chisme, la calumnia y tratar de alimentar de eso, del morbo y de la nota amarilla, tu información. A lo largo de los años he aprendido que lo importante es informar y tocar el corazón de aquellos que quieres llegar. Por ejemplo, el anime es muy específico en ese aspecto, tanto el gamer como el otaku. O sea, ya sabes que su pasión son los videojuegos, ya sabes que la pasión es el anime. Eso está ya sobrescrito. Entonces lo que vas a hacer es nutrirla, pero de una manera correcta. No por el morbo, no por la mala intención. Oye, te voy a enseñar aquí boobies para que la veas porque eso jala. No, que te guste una historia bonita, que sí tiene un poco de fanservice. Bueno, ahí está el fanservice, ¿no? Y si te agrada, pues está bien, pero que sea por los valores que te transmite la gente que está detrás en la parte del guión, la adaptación, el mangaka que lo hizo, el novelista que creó la idea original, pero también el animador, ¿no? Ahorita la maravilla del niño y la garza, que dices, Miyazaki, oh mi Dios, Miyazaki y este Estudio Ghibli. Sí, pero está el animador que está detrás de películas como Perfect Blue, Evangelion, Akira, o sea,
esa gente que está detrás también y que vas conociendo a veces por nombre o a veces por trabajos, también te puede ir dando un trazo de qué es lo que le quieres tú comunicar a la gente. ¿Sabes qué? Sí, es Miyazaki, pero te quiero hablar del animador. Pum, ahí tienes una historia, una noticia y ya estás tocando el corazón de la persona, que a lo mejor quiere seguir tus pasos y quiere decir, yo quiero ser como el que me informó que este animador es maravilloso, pero a lo mejor lo que quieres es ser como ese animador o Claro, ser como ese desarrollador de videojuegos, ¿me entiendes? O sea, es ir más allá de la historia, más allá de lo que puedes encontrar en TikTok, que puedes encontrar una enorme cantidad de cosas, sino las historias y las noticias que van a tocar el corazón de la persona que ya es apasionada de lo que le estás informando, o sea, del género, el anime, pero le vas a tocar el corazón en que, ¿sabes qué? Pero este cuate está doblando, está haciendo carrera y está haciéndolo eso, yo quiero ser como él. Así, ese tipo de historias son las que pueden ir más allá de una noticia que puedes leer en 25,000 lugares a través de Internet, pero ya le estás dando un toque personal. claro. Bueno, yo algo que estuve notando de lo que estuviste contando de tu trayectoria que quería consultarte era la implementación del idioma inglés. Vos hablaste mucho de viajar a Estados Unidos, hablar con gente como J. J. Abrams. Quería preguntarte qué tan importante es hoy en día para formar tu carrera periodística saber inglés e incluso tal vez saber otros idiomas, porque yo me imagino que hay muchos periodistas especializados que también incluso saben japonés, pero si eso tal vez es muy ya ambicioso, qué tan importante es saber inglés, porque es algo que se enseña más en escuelas y es más probable que la gente sepa. Quería preguntar cómo impactó eso en tu carrera, porque se nota que fue una herramienta importante. Sí, sí. En esta carrera es impensable llegar lejos si no sabes inglés, porque todas mis juntas, todas las juntas que tenemos en Crunchyroll, todas las juntas de todas son en inglés. Y sí, Todas las entrevistas que he realizado desde la primera hasta la más reciente, son en inglés. No sé japonés, eso es lo interesante, sé algunas palabras, sé algunas frases, pero no sé japonés. Pero cuando el director de Yenko, la compañía productora detrás de En este rincón del mundo, se acercó conmigo después de entrevistar al director de la película y me ofreció trabajo en una compañía japonesa estando desde México, todo fue en inglés. claro, Entonces, sí, mediante un amigo muy querido, Rod López, me decía algunas cosas, él lleva muchos años viviendo en Japón, me decía las cosas, él estaba dentro de Yenko y entonces, como quien dice, me traducía mucho, ¿no? Pero todas las cosas se hacían en inglés, incluso tratando con gente de Japón. Es muy importante el idioma, el manejo a la perfección, porque te vas a poder desplazar y hablar tanto con celebridades, actores, pero también desarrolladores, y es muy importante, muy importante. He entrevistado a gente de Japón, por ejemplo, al creador de la saga de Double Dragon, de los videojuegos, ah, sí, que no hablaba nada de inglés ni yo nada de japonés, pero que afortunadamente el idioma inglés fue la plataforma para que él me entendiera y yo lo entendiera a él, ¿no? Y fue una sí. entrevista muy bonita. Entonces sí, sí es muy, muy importante el idioma inglés. Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Julio, por todos tus consejos que le van a servir a todas las personas que nos estén viendo, que estén interesados en seguir una carrera periodística. Y bueno, también nos va a servir a muchos de los chicos acá en Hermoso hoy que estamos interesados. Son consejos de vital importancia. De vuelta, muchas gracias por estar acá y queríamos también preguntarte antes de irte que menciones tus proyectos personales, tus redes, donde te puede encontrar la gente y así la gente sabe bien de vos y te pueden seguir en todos lados. Gracias, Julián. Pues muchas gracias por la entrevista, lo valoro mucho. Y pues síganme en Twitter, ahí estoy, está muy fácil, @Julio Vélez, seguro ahí lo ponen, lo etiquetan ustedes, está muy Sí, sí. sencillo. En Instagram es exactamente igual, @Julio Vélez. Casi no hago cosas en Instagram, pero de Twitter sí soy un adicto todavía hasta la fecha de poner un montón de cosas. Y tengo un podcast, dos podcasts. Uno es de videojuegos, principalmente japoneses, que se llama Jefe Final. Está prácticamente en todas las plataformas de podcast. Son 19 en total, me parece, incluyendo Amazon Music, Apple, Google, todas. Se llama Jefe Final, está bien fácil de encontrar. Y el otro, el nombre está un poquito raro, ahí lo escriben, se llama Okina Kokorotaku. Es algo así como ese viejo corazón otaku, porque hablamos del anime desde lo clásico hasta lo moderno. Son podcasts quincenales más o menos, estos están con los cuates de Spoiler Time, pero los pueden encontrar independientemente en todas estas plataformas.
Y pues ahí seguimos trabajando en diversos proyectos. Ahorita pues estoy en Crunchyroll. Ahí me pueden leer en español todos los días. Hay reseñas de videojuegos, noticias, etcétera. Y bueno, próximamente ahí les iré anunciando más sorpresas en su momento, ahí en mi Twitter. Bueno, perfecto. Ahora sí que ya saben, ahí les vamos a linkear a todas las redes y todos los proyectos de Julio. Y de vuelta, muchas gracias, Julio. Gracias por tus palabras y tus consejos. Eso es todo por hoy. Gracias, Julián. Un saludo a todos y bueno, sigan consumiendo esta maravilla que es el anime y los videojuegos japoneses.